Evangelio de hoy, jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario, feria. Versículo antes del Evangelio, Salmo 118, versículo 135. Aleluya, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En aquel tiempo, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Los cristianos deben perdonarse mutuamente, así como ellos son perdonados por Dios. En el anterior Evangelio se nos habló de corrección fraterna y ahora se nos pone una nueva exigencia de la caridad, el perdón de las injurias, indispensable para que la caridad pueda reinar entre los hermanos. Pedro pregunta a Jesús, como sugiriéndole alguna limitación a la caridad. Pedro cree que se muestra amplio y generoso, proponiendo como máximo perdonar 7 veces. Si bien el número 7 es un número indefinido en la Biblia, pero el sentido que Pedro parece dar a su exposición es que, según él, tiene que haber algún límite en el que cese el deber de perdonar si la ofensa continúa.
Jesús rechaza de plano y sin dejar lugar a réplica esas limitaciones. Jesús emplea otro número simbólico, haciendo que éste resulte verdaderamente indefinido. Recalca hiperbólicamente con los múltiplos del 7 para subrayar más la necesidad de un perdón sin límites. Hay que perdonar siempre y perdonar de todo corazón. La caridad no reconoce límites, ni disminuciones o atenuantes. Se ama y se ama de veras, y por tanto se ama siempre. El Padre Celestial nos enseña cómo debemos perdonar de corazón a nuestro prójimo. Es Él mismo el que pone en nosotros un corazón que, pese a todas las dificultades y sentimientos humanos, es capaz de perdonar al prójimo, de rogar por él y de desearle todo bien. Pablo nos recordará más tarde esta enseñanza cuando, escribiendo a los Efesios, dice: sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4, versículo 32. Ten paciencia conmigo y te pagaré la deuda. Con la parábola del deudor absuelto, que a su vez se comporta sin misericordia con un deudor suyo, Jesús esclarece el mensaje del perdón de las injurias, exponiendo una de sus más bellas parábolas, haciendo ver el plan de Dios sobre los que no perdonan. Para ello Jesús pone en contraste la generosidad de Dios, que perdona deudas tan exorbitantes, y la mezquindad del hombre, que no es capaz de disimular las pequeñas molestias que recibe en el trato con los demás. Tanta es la diferencia entre el pecado cometido por nosotros contra Dios y los pecados que el prójimo comete contra nosotros, cuanto es la diferencia entre la suma exorbitante de 10,000 talentos y unos pocos denarios. Claramente se deduce de este texto evangélico que Dios no nos perdonará nuestras graves y numerosas ofensas hacia Él si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas que ellos nos infieran. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. No es justo, por lo tanto, que si nosotros pedimos perdón a Dios de nuestros pecados y Él nos lo concede con liberalidad y misericordia, perdonemos también nosotros las ofensas que nuestros prójimos nos hicieron. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta perdonar y disimular? Vivencia. Siempre que reces el Padre Nuestro, deberás tener tu atención en aquella petición: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Ella podrá servirte de guía en el modo como tú debes perdonar a los que te ofenden, a fin de que tu perdón amplio y sincero sea la guía, el perdón que tú recibas de Dios. Perdona de corazón a tus ofensores, si quieres que también el Señor te perdone a ti. La dureza de corazón para con tus prójimos hará que el corazón de Dios se cierre para ti. No permitas que por pequeñas cosas, como puede ser una desatención, un olvido, se quebrante la caridad que debe animar siempre las relaciones fraternas entre los hijos de Dios. No guardes nunca rencor en tu corazón por nada y contra nadie. Purifica tu corazón de todo sentimiento que no sea
el amor de Dios y a tus hermanos.